Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Al tercer día, Catalina estaba un poco confusa y feliz a la vez. Se enteró de que iba a tener un hijo. Sin duda era una noticia feliz para ella, no había motivo para asustarse ni alterarse. Ya era mayor, adulta, y también una mujer casi casada. Casi, porque ella y Pablo no habían tenido tiempo de casarse. No es que no tuvieran tiempo, es que no lo creían necesario. Y no había dinero para una boda, ¿y para qué ir al registro civil? Decidieron vivir hasta el llamado matrimonio civil, nada diferente, en su opinión, del oficial. No te preocupes, viviremos, ganaremos dinero y tendremos vacaciones como estas 10 veces al año. Dijo Pablo, y Catalina estuvo de acuerdo con él. En primer lugar, los dos eran de fuera. Pablo era de un pueblo bastante alejado de la ciudad, había venido hace unos años. Y Catalina venía de otra ciudad, o más bien pueblo, pequeño, provinciano, pero en general no tan malo que digamos. Ella también habría vivido allí, ¿qué más da? Pero las relaciones con sus padres no son muy buenas, es decir, con su madre, no tuvo padre desde los 3 años, y cuando Catalina tenía 13, tuvo un padrastro. Un hombre, en general, por no decir malo, pero un desconocido. Y tampoco era tan malo, él no la toca, ella a él, existen en el mismo piso, pero como en universos distintos. Su madre le dio un hijo, Sancho. Y 2 años después le dio gemelos, un niño y una niña. ¿Y quién lo va a cuidar? Catita. ¿Quién va a ayudar a una madre? Y así empezó, en sus mejores años, 15 o 16 años, en vez de bailar, salir de fiesta, tener citas y otras alegrías de la vida. Era, Cata, hazlo. Lava la ropa. Lávala. Ve a buscar. Sal con los chicos. En lugar de un, gracias, su madre le gritaba. Nada, no eres azúcar, no te derretirás. ¿Por qué los has parido si te cuesta? Catalina se tragó las lágrimas. Se me olvidó preguntarte. En nuestra familia todos somos así, parimos gemelos. Si te casas y das a luz gemelos, ¿a quién pedirás ayuda? A mí, a mi madre. Probablemente, tendré un bebé dentro de 5 años, todavía serán pequeños. Y a lo mejor tú también das a luz a otro. Bueno, está claro por qué Catalina se escapó de casa, apenas salió de la escuela. Decir que su madre estaba descontenta con ella, nada que decir, pero quedarse allí no tenía fuerza. Y como se había dicho a sí misma, hace 5 años se fue de casa, y ahora estaba a punto de dar a luz. Si se hubiera quedado, no habría tenido vida personal. Y ahora tenía un marido y un hijo. Pero ella y Pablo no tienen piso, claro. Él vivía en una residencia antes de conocer a Catalina, y cuando ella llegó, alquiló un piso con una amiga para 2. Cuando conoció a Pablo, consiguieron un piso de un dormitorio. Iban en serio, aunque aún no habían firmado oficialmente los documentos. Inmediatamente, decidieron irse a vivir juntos, empezaron a hablar de su futuro y a hacer planes. Lo principal, por supuesto, su propio piso. Para adquirir tal felicidad puede ser de una manera, para tomar una hipoteca. Para ello, es necesario pagar el primer plazo. No tienen a nadie en quien confiar, así que tienen que ahorrar ellos mismos. Pablo está trabajando, ganando buen dinero, pero en algún momento dijo que es mejor trabajar con un contrato de corta duración. En primer lugar, allí ganará más en 3 meses que aquí en 6, y en segundo lugar, habiendo llegado, no se va a quedar de brazos cruzados, también trabajará. Catalina, al enterarse de esto, no es que empezara a protestar, sino que se entristeció, y luego lloró. No hace ni un año que vivimos juntos y ya se va. ¿Cómo me voy a quedar sola aquí? ¿Qué voy a hacer? Sollozó. ¿Cómo? Espérame. Queremos un piso, ¿no? Y no se puede ganar dinero ahí sentado. Y ahora, piénsalo, hay beneficios por todos lados. Estarás solo, podrás trabajar más,
así que ganarás más. Yo no estaré aquí, así que usarás menos electricidad, menos agua y, de nuevo, cocinarás menos. Así que ahorrarás mucho más dinero. Y luego yo también estaré aquí, añadiré, así que en 3 meses podemos estar un año entero más cerca de comprar un piso. ¿No es verdad? Supongo que sí. Ya está, y te pones a llorar. Como si me fuera a ir 3 años. 3 meses no son nada, pasarán antes de que te dé cuenta. Los meses de separación ya habían pasado volando una vez, y de hecho tenían más dinero que cuando vivían juntos en casa. Pablo solo había estado un mes en casa, y luego volvió a su contrato. Catita, tenemos que irnos mientras nos llaman. Ya sabes, cosas que pasan. Y de todos modos, una vez que te niegas una vez, eso es todo. Entonces será inútil preguntar. Sí, por supuesto, ve. Solo prométeme que cuando tengamos nuestro propio piso, no te irás a ninguna parte. Vivirás en casa. Te lo garantizo, prometió Pablo alegremente. Catalina sonrió en respuesta, pero en el corazón de los gatos arañó. Esta vez se iba alegre, sin ninguna tristeza. Tal vez solo quería animarla, o tal vez no estaba realmente disgustado. Estaba muy disgustada. Pero no se echó a llorar hasta que se despidió de su marido. Una semana después, se enteró de que estaba embarazada. Quiso llamar inmediatamente a su marido para compartir su alegría, pero cambió de idea. Acababa de marcharse, tenía un trabajo allí, ¿y si pierde los nervios y vuelve? Y ahora necesito aún más el dinero. Está bien, volverá dentro de 3 meses y ella lo sabrá todo. Tendrá tiempo de ir a la ecografía, sabrá si esperan un niño o una niña. Sin embargo, tenía motivos para preocuparse. Catalina trabajaba en un restaurante como camarera. Está claro que hasta que la licencia de maternidad en tal posición no va a servir, y en el buen sentido sería necesario decirle al jefe y pedir otro trabajo, no tal que todo el día de pie, y con una bandeja, que puede ser bastante pesado. No hay muchos puestos de trabajo en un restaurante, por lo menos en la caja, o en la cocina, algo más fácil de hacer, pero el problema era que había que ocultar su puesto hasta la última oportunidad. A los jefes no les gustaban las embarazadas. El jefe, al llevarla al trabajo, le preguntó inmediatamente: ¿Casada extraoficialmente? ¿Cuándo vas a dar a luz? No lo sé. No pronto, supongo. No pensamos tener un hijo en absoluto. La chica estaba confusa. Se sonrojó ante esta pregunta. Bien. Porque no necesito mujeres embarazadas aquí. Los niños son estupendos, por supuesto, pero las embarazadas solo causan problemas, sobre todo en un trabajo como este. A ti, por cierto, te contrataron para sustituir a una embarazada así. Ella también dijo que no lo iba a hacer, pero cuando la barriga le dio en la nariz, la despidieron. Sí, ya sé que es ilegal, pero aquí tengo mi propia ley. No, no voy a tener un bebé, te lo prometo. Dijo Catalina, asustada. Ella realmente quería trabajar en este restaurante, no muy grande, pero con una buena clientela y salario. Todos los demás sitios ofrecían mucho menos, y los requisitos eran más, y aquí el único requisito no coger la baja por maternidad. Realmente no iba a tener un hijo, ella y Pablo lo habían hablado. ¿Qué niños? Ella debería pensar primero en el piso. Pero salió como salió, ¿qué hacemos ahora? La única opción es callarse. Su predecesora lo hizo antes de que se notara. Así que funcionará para ella. Y funcionó. El embarazo fue fácil. A veces se mareaba por los olores de la comida. A veces sonreía a los clientes quisquillosos con esfuerzo. Al final de la jornada laboral a veces estaba más cansada de lo normal, se le hinchaban un poco las piernas, pero todo era tolerable. Pasó el tiempo, se acercaba el momento del regreso de Pablo. Catalina recibió una derivación para una ecografía. Ese día se había tomado una hora libre en el trabajo, mintiendo por algo, y la dejaron ir sin mediar palabra, porque nunca se había negado a salir en su día libre, para suplir a alguien. Una vez recibido el permiso,
Catalina se apresuró a la parada del autobús a pesar de que estaba liberada, pero tenía que volver a tiempo, ya que era estricto en su restaurante. Tuvo suerte, no tuvo que esperar mucho tiempo para el autobús, e incluso había un asiento libre. Pero en la siguiente parada había tanta gente que se formó una multitud en el salón. Y tras otra parada, subió una anciana. Una abuela muy corriente, pulcra, sonriente. El revisor, una tía vieja de aspecto tosco, se apretujó enseguida. «Pagamos los billetes, no mires para otro lado», ordenó habitualmente. La anciana ya estaba rebuscando en su monedero, luego levantó los ojos confusos hacia la revisora. «Oh, no encuentro mi monedero. ¿Lo ha perdido o se lo ha olvidado en casa? Solo me quedan 2 paradas. Allá vamos. He perdido mi dinero. Has perdido la conciencia». Y gritó al conductor: «Pedro, para, que hay un polizón». «Qué vergüenza, es una persona mayor», le reprochó en voz baja Catalina, que se compadeció de la anciana. «Yo pagaré por ella. Y tú siéntate, que a mi lado hay sitio de sobra». «Qué amables son todos», el revisor refunfuñó irritado, expidió el billete y la anciana se sentó junto a Catalina, sonriéndole agradecida. «Eres amable, con un alma grande y bondadosa. Por esto y por tu felicidad será. Pero no de una vez. Dame la mano, te diré la buenaventura. No te avergüences, realmente soy adivina. Se transmite por línea femenina. A veces no me alegro de ver las cosas. Pero estarás bien sin la adivinación. Dame la mano, tengo que hacer algo por el billete que te he comprado». La niña, tomándose esta conversación a broma, le dio la mano a la anciana. Más bien a broma también, ella no creía en esas adivinaciones. Y el discurso de la abuela fue como el de cualquier adivino charlatán sobre el don hereditario, y sobre «veo muchas cosas», y sobre «todo es bueno, pero debes tener cuidado con esto y aquello». «Muy bien, que lea la buenaventura». Y la anciana se inclinó sobre la palma de la mano, mirándola atentamente, y luego dijo seriamente: «Bien, entonces, serás madre de muchos hijos. Pero no inmediatamente feliz, porque te enterarás de la traición. Una persona cercana se negará a ayudarte. Y recibirás ayuda donde no la esperas. Y sobre todo, cuídate de la casa bajo el tejado rojo. Aunque las personas que viven allí pueden quitarte la felicidad, y pueden acercártela. Quieren quitarte algo, pero al final te darán algo. ¿Por qué sonríes? ¿No me crees?» Te creo, contestó la chica, aunque en su mirada estaba claro lo que sentía por todo aquello. «Y no me creas, pero si pasa algo, acuérdate de mi dirección y llama a la señora Carolina. Si pasa algo, entra, te ayudaré, te indicaré el camino correcto. Y ahora sí que tengo que salir, y tú vete, que pronto recibirás buenas noticias». La anciana comenzó a caminar entre la multitud hacia la salida, y Catalina frunció ligeramente el ceño. No le habían dicho nada malo, pero le producían una sensación de inquietud. Sacudió la cabeza, como ahuyentando los pensamientos desagradables. «Deja de pensar en eso. La abuela se estaba divirtiendo, y yo estoy dispuesta a tomármelo todo en serio. Así que soy adivina, una predicción así le vendrá bien a cualquier persona. Pronto habrá buenas noticias, entonces me quitarán algo, me darán algo. Voy precisamente por este mensaje, no hay que distraerse con tonterías». Entró en la consulta del médico esperando una gran alegría. En realidad no le importaba tener un niño o una niña, lo principal era tener un hijo sano. Pero, ¿por qué iba a estar enfermo? Ya preparándose para el examen, recordó de repente otra predicción, dada una vez por su madre. Dijo que todas las mujeres también tienen un rasgo hereditario y a menudo dan a luz a gemelos. ¿Y si tengo gemelos? Es bueno, claro, pero muy difícil. Recordó cómo era, porque había ayudado a su madre a criar a su hermano y a su hermana. Pero también había un hermano mayor. No, me gustaría tener uno primero, y luego gemelos la próxima vez. Sin embargo, lo que le dijo el médico no se lo esperaba. El embarazo era efectivamente múltiple,
Pero el parto no fue de gemelos, sino de trillizos. Esto asombró a la chica y, comprensiblemente, la asustó un poco. Enhorabuena, es una ocasión excepcional. 3 niños a la vez, serás mamá de muchos niños. Otras personas tardan años en lograrlo, y tú lo has conseguido sola. Espero que no estés disgustada, dijo el joven médico, al ver que Catalina estaba algo alterada por la noticia. Claro que no, contestó Catalina con una sonrisa confusa. ¿Por qué habría de molestarse? Estoy muy contenta. Es que esto es realmente muy inesperado. Y difícil. ¿Cómo me las voy a arreglar con los trillizos? ¿Está usted casada? El doctor se puso serio. Sí, extraoficialmente, pero vamos a casarnos. Pero mi marido trabaja mucho y no tenemos ayudantes. Bueno, no es nada. Después de todo, puedes contratar a una niñera. La tranquilizó el médico. Claro que se puede, y una niñera, y una institutriz, y una ama de llaves, si hubiera dinero. Entonces todo el mundo contrataría a alguien. Ay, mamá, ay, abuela, lo que me has contado. Al salir del despacho, la niña pensó, y enseguida se advirtió a sí misma, ya basta. Deberíamos ser felices. Pablo vendrá pronto, me imagino cómo le sorprenderá esta noticia. Espero que no sea una noticia desagradable para él. Se lo diré hoy si llama. Pero seguramente tendré más barriga que el resto. Hay 3 personas viviendo allí. El recepcionista se pondrá furioso cuando se dé cuenta de que estoy embarazada, pensó mientras volvía al trabajo. Catalina estaba un poco triste por el hecho de que tenía que experimentar su felicidad solo, no había nadie con quien compartirlo. En el trabajo, tuvo que ocultar todo, porque si incluso un gran secreto a una persona a decir, no debe sorprenderse de que se conoce al instante y todos los demás, y ella será temprano fuera del trabajo. Y ella no había hecho amigos íntimos. Y Pablo no llamó esa tarde, y ella no le llamó a él, por alguna razón, habían acordado que él llamaría, podría estar ocupada en el trabajo cuando llames. No podré contestar, estarás molesto. No sirve de nada. Llamaré cada minuto libre, dijo él, y ella aceptó. ¿A quién se lo iba a decir si no era a su madre? Pero, seguro que no se pondría contenta. Catalina se imaginaba lo que empezaría inmediatamente. Después de todo, según su madre, este niño fue concebido casi en un burdel, porque ella no estaba oficialmente casada, y luego resulta que no un niño, sino 3 niños a la vez. No, yo tampoco quería hablar de ello con mi madre, quiero decirle al primer transeúnte que dentro de 6 meses seré madre de muchos hijos. Es una lástima que no se haya pensado de una vez en el sexo de todos los niños. El médico ha dicho que uno es definitivamente un varón, pero el resto aún no está claro. Incluso si hay 3 niños, no es gran cosa. Pablo estará tan contento. Pronto se enteraría de lo feliz que sería Pablo. Unos días después la llamó su marido. Pablito, ya te estaba esperando, ¿por qué no llamas? Pensé que vendrías sin llamar, llevo días esperándote. Tengo una gran noticia. Yo también tengo noticias. Catalina, no vuelvo en cualquier momento. No vuelvo ningún día, dijo Pablo un poco cabizbajo. ¿Qué quieres decir? ¿Te pasa algo? ¿Estás enfermo? Catalina se asustó, llegando a olvidarse por un momento de sus noticias. No, Cata, todo está bien, estoy sana, y hasta se puede decir que feliz. Aquí me ofrecieron un trabajo muy favorable, ahora no tendré que hacer contratos a corto plazo. Y me dan una habitación aquí. Entonces. ¿Y entonces, qué? ¿Tengo que ir a tu casa? ¿Vamos a vivir allí? Dijiste que no es un buen lugar, y no es bueno para mí ir ahora. No tienes que ir a ninguna parte. Vamos a tener que, lo siento, romper. Estoy empezando una nueva vida. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Qué vida? Los dos vamos a tener una nueva vida. Estoy embarazada. Me hice una ecografía y dijeron que son trillizos, y tú dices que no volverás y que tendremos que romper. Pero eso es imposible. ¿Qué es imposible?
Cata, ¿qué embarazo? ¿Qué trillizos? ¿De qué estás hablando? Tú también estás bromeando. Si estás embarazada, no te demores, ve y resuelve el problema rápidamente. Escúchame de una vez, no voy a volver. Estás sola, y si quieres quedarte con el bebé, con trillizos, con 7. Es tu problema. ¿Cómo va a ser mío? Después de todo lo que estuvimos juntos, después de todo son nuestros hijos en común. Catalina seguía pensando que se trataba de una broma malvada, una travesura. Pablo no podía romper con ella por teléfono. Basta, por favor. Lo nuestro, no lo nuestro, no puedo saberlo, y probablemente tú tampoco. Llevamos menos de un año viviendo juntos, y apenas he estado en casa, y tú hablando de un embarazo y unos trillizos. Si tienes un bebé, te enteras de dónde lo has sacado. Dudo mucho que haya tenido el tiempo y la oportunidad de hacerte un bebé. Pablo, ¿cómo puedes? Murmuró Catalina asombrada. No puedo. Normalmente sí puedo. Dime, ¿eres capaz de asimilar información normalmente en este momento? Iba a hablarte en serio, y te pones a inventar tonterías. Escucha lo que te digo, no vuelvo, me quedo aquí, dijo Pablo con indisimulada irritación. Déjame ir a verte, dame la dirección e iré. Pablo, tenemos que hablar. Suplicó desesperadamente Catalina. No tienes que venir a ningún lado. No te necesito aquí, ¿entiendes? No te necesito para nada. Así, el dinero que hemos ahorrado, te queda a ti, es decir, podrás vivir normalmente durante un tiempo. Eres una mujer adulta, tienes un trabajo, tienes un piso. Puede que sea alquilado, pero al menos tienes donde vivir, incluso con un hijo, si es que tienes un hijo. 3 hijos, Pablo. Me han dicho que voy a tener trillizos. Tú y yo vamos a tener trillizos, ¿no quieres ni mirarlos? No quiero mirar a nadie. Catalina, para, por favor. Estoy harta de hablar contigo. Separémonos como amigos y olvidemos todo esto. La propia Catalina dio por terminada la conversación, dejó el teléfono sobre la mesa y se fue a la cocina. No podía ni llorar, no tenía fuerzas. Voy a tener 3 hijos. Pablo me dejó. Voy a ser una madre soltera con muchos hijos, estaba en mi cabeza, y no había otros pensamientos. Tampoco había ninguna idea de qué hacer a continuación. Aunque qué hacer, en general está claro, vivir. Tenía 3 hijos madurando en su vientre, debía pensar en eso, no en dónde se había metido Pablo y qué dirían los jefes en el trabajo. La despedirían, por supuesto, y muy pronto por lo que parecía. Pablo había hecho lo honorable, por supuesto, dejándole dinero y un piso. Aunque no todo el dinero, la mitad seguía en su tarjeta. El piso es de alquiler, hay que pagarlo todos los meses, y no se sabe cómo reaccionarán los propietarios al hecho de que pronto en el piso no vivirán 2 adultos, sino 1, y además 3 bebés. Y la adulta, la madre de estos bebés, no tiene ni idea de cómo pagará el piso incluso antes de que nazcan los niños, porque la despedirán del trabajo. Así que vive aquí como quiere, pero no hay otra salida. Entonces ocurrió lo que tenía que ocurrir, la barriga empezó a crecer, era imposible ocultarla, el administrador se acercó y, sin mirar a Catalina, dijo: «Estabas avisada, cariño, ¿y qué haces?» Solo pasó, solo ella pudo contestar: «Bueno, y escribe una carta de dimisión a petición propia, porque si no te vas volando del trabajo por el artículo de responsabilidad administrativa». La escribió y salió del restaurante con un libro de trabajo y un pequeño finiquito en las manos. «No te enfades, Catita», intentó animarla una de sus amigas, «claro que podrías demandar a este cocodrilo. No tiene derecho a despedirte. Pero en realidad hiciste lo correcto, con él ponerte en contacto solo para restregarte los nervios por nada». «¿Ha vuelto ya tu marido?» «No, no va a volver». Catalina no lo ocultó, llamó y dijo que se quedaba allí. «Bueno, ¿y el niño?» «Voy a tener trillizos». Ya no había nada que ocultar, y quería un poco de simpatía humana. Fue muy duro.
¿Me tomas el pelo? ¿Y Pablo decidió no volver por eso? Menuda situación. Yo te aconsejaría antes de dar a luz, vete allí con él, así con la barriga grande y ven. Solo dile, lo hicimos juntos, lo pagaremos juntos, y no te molestes. Es demasiado listo, no volverá. ¿Por qué ir allí? Dijo que es un lugar extraño, donde no hay hospital, ni médicos, nada. Me quedaré aquí, no tengo a dónde ir. Ni siquiera sé la dirección. Así que Catalina se ha quedado en el pueblo esperando a que nazcan sus hijos. Por supuesto, estaría bien conseguir temporalmente al menos algún trabajo no oficial, donde llevaran a... Pero, ¿dónde la llevarían? Su barriga crecía rápidamente, cada vez pesaba más, ni siquiera podía fregar el suelo de la tienda vecina, que realmente necesitaba una limpiadora. Lo único que le queda es un trabajo en casa, pero es difícil de encontrar. Sí, y ahí también se necesita alguna cualificación, y de hecho Catalina tiene toda la educación, el bachillerato y cursos de camarera. Ella no sabe nada más, y para aprender en la situación actual ya es demasiado tarde. Sin embargo, gastó su dinero sabiamente, es decir, lo ahorró, dándose cuenta de que no había nadie de quien esperar alguna reposición. Entonces llegó la casera, se enteró de la inminente ampliación de su piso, expresó su descontento, pero no echó a Catalina, y al enterarse de todas sus dificultades, incluso al contrario simpatizó e intentó ayudar. Trabajo ofrecido: coser ropa para muñecas. Tengo una máquina de coser allí, funciona, úsala. El trabajo no es difícil, nadie pide una calidad especial, lo principal para ser ordenado. Te traeré telas y patrones, luego vendré a recogerlos y te daré el dinero. Centavos, por supuesto, pero al menos algo. También puedes pintar juguetes allí, pero ahora no necesitas respirar pintura. Así que durante meses Catalina cosió ropita y consiguió su dinerito. Pero un mes antes de dar a luz, fue ingresada en el hospital para mantener el embarazo de parto. Aunque el embarazo no fue problemático, pero aún así fueron trillizos, también hay que entenderlo. Catalina no llegó a término. Claro, los gemelos suelen aparecer antes de tiempo, y ella tiene un trillizo. Pero todos los niños nacieron sanos y bastante grandes para ser trillizos, lo que sorprendió a todo el personal del hospital. El nacimiento de trillizos es siempre una alegría para los padres, y para mucha gente de alrededor. Catalina fue felicitada, le hicieron todo tipo de regalos, y no estuvieron mal un cochecito para los trillizos, cunas, dote para los bebés. Todo esto se lo regaló gente amable que se enteró por la prensa. Incluso se escribió sobre ella en el periódico. Pero la emoción se calmó rápidamente, y entonces escribieron sobre otras personas, que tuvieron alegrías, que tuvieron desgracias, y que también necesitaron ayuda. Cuando le dieron el alta en el hospital, volvió a quedarse sola con sus problemas. Sí, el nacimiento de trillizos es felicidad, pero para una madre soltera sigue siendo mucha felicidad. Pero el dinero siempre escasea. Aunque es pecado quejarse, probablemente del Estado le llegaba un subsidio, y el capital de maternidad también, pero no es suficiente para mantener a 3 niños y a ella misma. Fue duro para Catalina, y los niños aún no tenían 6 meses, cuando empezó a pensar en el trabajo. Por supuesto, sin niñera estaba fuera de la cuestión, así como el hecho de que los niños podrían ser puestos en una guardería, tan pequeño que nadie va a tomar. Se le aconsejó ponerlos en un hogar por un tiempo hasta que ella puso sus asuntos en orden. No que los rechazara, no, sino que los regalara durante un tiempo, como hacen algunas madres en situaciones difíciles. Pero Cata no podía ni pensar en eso. ¿Cómo se quedaría sin sus hijos? Y entonces se encontró con una vieja amiga que le dijo que conocía a una pareja muy rica que buscaba una criada. Ojalá pudieras conseguir trabajo allí. Necesitan una empleada doméstica. Y no tienen mucho trabajo que hacer allí, solo mantener el lugar ordenado. Ya sabes, tal vez lavar algo, limpiar algo, no sé. Y pagan bastante bien. Todo eso está muy bien, pero yo tengo 3 pequeños, por si lo has olvidado.
¿Quién necesita una criada para cuidar de sus propios hijos? Se llevarán a los niños con ellas. No sé, no preguntes por qué, pero dicen que no hay problema. Tendrás a los niños, tendrás un trabajo y un sueldo. Al menos hasta los 3 años, y allí tu equipo en la guardería, y ya encontrarás otro trabajo si quieres. Aunque yo te aconsejaría que te quedaras allí, es un trabajo normal, con matrícula, y ya te digo, el sueldo es bueno. Si es como dices, estaría de acuerdo, lo principal es que estarían de acuerdo. Si se enteran de los 3 niños, me echarán. Así que ve y averígualo. Me sentaré con tus hijos un par de horas mientras te vas. Aquí está el número de teléfono, escríbelo, no es difícil de encontrar. Es un pueblo de élite, así que llámalos primero para que te dejen entrar, y luego probablemente te expliquen cómo llegar. Eso es lo que hizo Catalina. Condujo hasta este pueblo de élite, llamó, explicó a qué venía, la dejaron entrar y le dijeron cómo llegar. Verás una casa grande con un tejado rojo. Cata oyó hablar del tejado rojo y se estremeció un poco, se acordó de las predicciones de la anciana, a la que no recordaba desde la última vez que la había visto. Pero hasta ahora las predicciones de esta misteriosa mujer se habían hecho realidad. Y se convirtió en madre de muchos hijos, y se enteró de la traición. Pero era demasiado tarde para retroceder, y acercándose a la casa se tranquilizó, diciendo que el tejado no era rojo, sino cereza, es decir, que no había nada que temer esta vez. Y además, ¿de qué iba a tener miedo? Probablemente, no consiga trabajo, así que no pasa nada. Fue un desperdicio de viaje, dejó a los niños solos. Nunca estuvo tanto tiempo lejos de Gregorio, Sancho y Alejandro. ¿Cómo se sienten allí, con la tía de otro? Date prisa en hablar con los dueños, escucha su insultante negativa y vuelve. Pero la mujer que la recibió no iba a hacer nada para ofender a una joven madre soltera que había venido a pedir trabajo. La mujer que se presentó como Teresa no era muy joven, tenía unos 40 años, pero era guapa y bien peinada, se notaba que era una mujer rica. Pero no era arrogante en absoluto, sino amable y educada. Cuando se enteró de que la candidata al puesto de sirvienta tenía 3 hijos, les preguntó amablemente por la edad, cómo se llamaban, qué sabían hacer, si estaban. Soy consciente de que no necesitas trabajadores así, dijo Catalina, pero una amiga me dijo. Tenía razón. No me asusta que tengas hijos. Tienes tiempo suficiente para cuidarlos. Te daré una bonita habitación para que vivas con ellos, y otra criada los cuidará mientras tú trabajas. Probablemente, te resulte extraño que haya aceptado contratarte. Bueno, déjame explicarte. Tenemos una criada, pero no es lo suficientemente mayor. Trabajó para mis padres, así que tiene 60 años. Podría haberse jubilado hace tiempo, pero no quiere jubilarse, suplica que la mantengamos. Así que no puedo negarme. Y ya no es una criada, es un miembro de la familia. Pero su edad. Además, necesitamos una chica joven y guapa como tú. Para servirnos las comidas durante las recepciones, que a veces organiza mi marido, y en general, todo lo mismo, parecer joven, no deslavada, no echar de menos la suciedad. Y los niños. No molestan a nadie. Usted ve, yo no tengo mi propia y nunca tuvo, y en la casa deben vivir los niños, al menos no su propia y no por mucho tiempo. Si no, no es una casa, es un granero. O un museo, dijo Teresa con una sonrisa. Entonces la casera le ofreció a la niña ver la habitación donde vivirían ella y los niños. Eran 2 habitaciones contiguas, luminosas, cómodas y bastante espaciosas. Cuando mi marido y yo construimos esta casa, la destinamos a guardería. Pensábamos que habría niños en una y una niñera en la otra. Pero, como puede ver, no estaba previsto. Y ya que es así, que siga siendo una guardería. Creo que a tus hijos les gustará mucho. Catalina aseguró sinceramente a Teresa que a sus hijos les encantaría. Era cierto, estaba asombrada del tamaño de las habitaciones, del mobiliario, de la vista,
Entonces la casera presentó a la nueva criada como una vieja, una señora muy seductora e importante a la que no se podía llamar vieja. Aquí, señora Luisa, esta es Catalina. Está a su entera disposición. Le enseñará la casa y le explicará sus funciones. Y tú, Catita, obedece a la señora Luisa. Ella es la verdadera alma de esta casa. ¿Me estáis preparando una sustituta? La señora Luisa frunció ligeramente el ceño. ¿Cómo se puede sustituir a un alma? Rió con una risa muy amable la anfitriona, y Catalina hasta parecía que le tenía un poco de miedo a la señora Luisa. Y ella misma tenía un poco de miedo. Resultó ser para nada. La solterona, al parecer, simplemente temía la competencia, y en general resultó ser una mujer amable, además, amante de los niños. Cuando se enteró de que la chica se mudaba a su casa con 3 pequeños, empezó a prepararles una habitación, y también le preguntó a Catalina por los niños. «Es bueno que vengas con los niños, tengo tantas ganas de verlos. Y jugar con ellos, es todo lo que necesito. Yo no tuve ninguno propio, ¿y de dónde? He trabajado en casa de otras personas desde que era joven. Me quedé con los padres de Teresa, pero entonces ella tenía unos 10 años. Era tan voluntariosa. Pensé que se casaría y yo cuidaría de sus hijos, pero tampoco funcionó. Al menos podemos ver a los tuyos». Un poco extraño le pareció a Catalina, que todo hacer planes para sus hijos. Ella fue contratada, y resulta que ella no tiene que hacer casi nada, e incluso con sus hijos a alguien niñera. Solo conoció a Miguel, el dueño de la casa, cuando se mudó a su casa. También él resultó ser un hombre amable y simpático, conoció a los niños con agrado y deseó buena suerte a Catalina en su nuevo puesto. Los dueños de la casa, además de las 2 criadas, tenían un chofer, un conserje, un cocinero, incluso la limpieza general la hacían personas especiales. Ella solo tenía que quitar el polvo, hacer las camas, lavar los platos. Eso era todo, al parecer. A veces le parecía que si la señora Luisa le encargaba alguna tarea, era solo para que pudiera ocuparse ella misma de los niños. Y el dinero que le ofrecían era realmente considerable. Me pregunto para qué me necesitan, pensaba a veces. Pero no preguntaba. Después de todo, todo va bien, vive mejor que nunca. Sí, a veces le sorprendía la actitud de toda la casa hacia sus hijos. Es decir, la actitud era buena, pero no demasiado. Como si ya no fueran sus hijos, sino del amo, y ella solo una sirvienta, ni siquiera una enfermera. Pero no podía dejar la casa donde todo era tan bueno, ¿no? Y de todos modos, ¿cuál era el problema? Los dueños y la señora Luisa eran personas amables, adoraban a los niños, no tenían hijos propios, lo habían dicho desde el principio. Ella debería agradecérselo, pero parece que se ofende. Catalina también fue bien tratada por sus anfitriones, tanto que cuando tuvieron unas vacaciones familiares, incluso la invitaron a la mesa, no como criada, sino como invitada. No armes jaleo, Catita, siéntate y relájate con nosotros. Eres inteligente, te das cuenta de que no somos el tipo de personas que se hacen los caballeros. Así que no tienes que ser una sirvienta, pero puedes ser libre y fácil con tu propia gente. Llevas trabajando aquí ¿cuánto? 1 mes. Y ya eres tuyo, y de tus hijos. Y yo y Teresa hoy es una fecha significativa, fue en este día que nos conocimos, siempre celebramos este acontecimiento, porque fue un punto de inflexión en nuestras vidas. Catalina se sintió incómoda, pero ¿cómo negarse? Murmuró algunas felicitaciones, se sentó en el asiento preparado para ella. El anfitrión sirvió champán en copas, hizo un brindis y ella tuvo que levantar su copa junto con todos los demás. El caso es que Catalina no bebía. Sí, era el tipo de persona que ni siquiera bebía champán. Si participaba en alguna fiesta, solo rozaba con los labios lo que le servían, le daban asco los olores del alcohol e incluso del champán. Nadie bebía en su casa y, de alguna manera, siempre se encontraba en empresas donde no había gente que bebiera.
Incluso cuando trabajaba en un restaurante, apenas podía contener las ganas de arrugar la nariz si tenía que servir alcohol. Esta vez hizo lo mismo de siempre, levantó el vaso, hizo como que daba un sorbo y lo volvió a poner en su sitio. Bueno, eso no está bien, dijo bromeando la anfitriona haciendo un mohín con los labios. Beben por mí y por mi salud. ¿Pero por qué tú no quieres? No me deseas felicidad y salud. Resulta que... Lo hago, por supuesto, muy sinceramente. Pero yo no bebo alcohol, dijo Catalina disculpándose. Así que nadie te obliga a beber. Es champán, dijo la señora Luisa. No es embriaguez. Un sorbo de champán no hace nada. Ni una copa de champán. El champán está muy bueno. Incluso yo, que soy un anciano, no lo rechazo, aunque a mi edad no es necesario. Pero no hay que ofender a la gente. No nos ofenderemos, por supuesto, pero lo recordaremos. El anfitrión sonrió ampliamente y movió el dedo. Al menos una copa para mi mujer. Catalina se bebió el vaso, y su cabeza se volvió inmediatamente bulliciosa, alegre y ligera. E incluso pensó, ¿quizá me equivoqué al negarme siempre antes? No es nada desagradable este champán. Luego hubo un brindis por el anfitrión, por la familia feliz. Deseos de vivir hasta las bodas de oro. Algunos brindis más. Todo el mundo estaba sirviendo champán. Y la chica no pensaba en el hecho de que no bebía, que era perjudicial, se estaba divirtiendo. Incluso se olvidó de que estaba en compañía de personas que la contrataron para un trabajo, es decir, estrictamente hablando, estaba en el lugar de trabajo. ¿Qué trabajo? En ese momento estaba feliz, se consideraba un verdadero miembro de la familia, estaba dispuesta a besar y abrazar a todo el mundo, aunque le daba vergüenza hacerlo, pero estaba mucho más relajada que de costumbre. Y ahora el baile, ¿qué es una fiesta sin baile? Gritó Teresa. Sonó música alegre y Catalina bailó. Solo estaba Miguel, y era incómodo bailar con él, así que Catalina bailó sola. La elogiaron, la aplaudieron, la señora Luisa le besó la mejilla. Teresa dijo que Catalina debía ser siempre tan alegre. La muchacha se despertó en su cuarto, con la cabeza dolorida, vestida y hasta calzada, pero con un zapato, el otro tendido a su lado. ¡Oh Dios! ¿Qué pasó ayer? ¿Era yo que estaba borracha? No dije demasiado, ¿no hice algo de lo que hoy me avergonzaré? Pensó temerosa. Ni siquiera quería salir de la habitación. Pero los bebés dormían en la habitación contigua, y lo hacían muy tranquilos. Catalina se levantó, miró en la habitación de los niños. Los niños no estaban allí. Alguien debía de haberlos sacado para que no vieran a su madre borracha, y eso estaba bien. Pero ¿dónde estaban? ¿Con quién? Con la señora Luisa, supongo. Entonces entró la propia jefa de las criadas. Bueno, ¿estás despierta, no bebedora? Dijo malhumorada, pero no poco amable. Deja de estar ahí, tumbada, levántate, ordénate y ponte a trabajar. ¿Y los niños? Preguntó tímidamente Catalina. Tus hijos están bien, estaban dormidos. No pueden respirar ese hedor a alcohol. ¿Qué fue ayer? Yo no quería, dijo la chica casi llorando. No fue nada, tomamos una copa. Nos divertimos, no es nada. Lávate, cámbiate de ropa y vámonos. Pero lo que dio miedo, resultó ser. Catalina y todas sus travesuras de anoche fueron grabadas en cámara por los propietarios. Y enviaron el vídeo a la junta de guardianes con un comentario que destruyó completamente a Catalina como madre. Dijeron que ellos, personas amables y compasivas, se enteraron de su difícil situación, había dado a luz a trillizos, y ella misma no tenía marido, ni dinero, ni piso, la llevaron a trabajar, pero en realidad le dieron un lugar donde vivir, le pagaron un buen dinero por prácticamente nada, la ayudaron a cuidar de los niños, y la chica empezó a comportarse de forma escandalosa desde el principio. Los niños estaban abandonados, ella podía salir de casa en cualquier momento sin avisar a nadie ni explicar dónde estaba, y con el tiempo se volvió tan descarada que empezó a organizar fiestas justo en la casa donde se suponía que trabajaba.
Los niños son abandonados en ese momento, y si no fuera por personas amables, los propietarios, no se sabe a dónde habría llegado. No le desean ningún mal a la chica, pero tampoco van a aguantar más esto. Quieren sacarla de la casa y adoptar a los niños, ya que es peligroso dárselos a una madre así. Todo esto parecía muy auténtico, y los propietarios eran gente conocida, y ante todo les creyeron, no a Catalina, de hecho, nadie le hizo caso. La pareja, que hizo público este flagrante caso, puso en juego sus contactos y su dinero, y pronto Catalina fue privada de la patria potestad, y ellos recibieron la custodia de 3 niños pequeños. La pareja se alegró, su sueño se había hecho realidad. Llevaban soñando con 3 hijos gemelos desde que se dieron cuenta de que, debido a la enfermedad de Miguel, nunca tendrían hijos. Teresa no se disgustó mucho cuando se enteró de la peculiaridad de su marido, ella tampoco quería tener hijos. Pero Miguel sí que quería que tuvieran hijos, y no solo uno, por lo menos 3. Teresa amaba a su marido y no pensaba en dejarlo ni en dar a luz a otro hombre, ni siquiera soñaba con la inseminación artificial. Y su propio marido le dijo que no quería que diera a luz a hijos que no fueran suyos, ni siquiera de un donante desconocido. Si el niño va a ser un extraño de sangre, que sea un extraño para los dos. Cuando su mujer le dijo que tal vez fuera posible intentarlo de este modo, dijo, adoptaremos un niño, es decir, 3 niños a la vez. ¿Qué clase de familia sería, en la que todos serían ajenos entre sí, nosotros a los niños y ellos entre sí? Se pregunta Teresa. Y no serán extraños, adoptaremos hermanos o hermanas. Al fin y al cabo, ocurre que la gente renuncia a 3 hijos o, pongamos por caso, los padres mueren y 3 se quedan huérfanos. Pero, por desgracia, su confianza en sí mismo empezó a desvanecerse cuando vio que era casi imposible encontrar trillizos en adopción. Preguntara a quien preguntara, personas que trabajaban en maternidades, orfanatos, todos le decían que eso no había ocurrido nunca, que ellos recordaran. ¿Los trillizos son muy raros, y rechazar uno? No, no hemos oído hablar de eso, dicen todos a una voz. A veces se producen embarazos múltiples en madres de alquiler fecundadas con óvulos de otras personas, pero también es muy raro. Y es casi imposible adivinar cuándo ocurrirá. La pareja quería adoptar gemelos, y el tercer hijo de la misma edad tomarlo de otra madre. Pero sería, por supuesto, no la realización de su sueño, sino una falsificación de la realidad, con la que no podían estar de acuerdo. Y entonces supieron de una tal Catalina, que recientemente ha dado a luz a trillizos. La chica no va a renunciar a sus hijos, los cría y los quiere, pero es una candidata perfecta a la privación de los derechos de maternidad. No tiene piso, no está casada, no tiene ingresos fijos y, por lo tanto, no puede criar a sus hijos. Es inútil convencerla de que renuncie a sus propios hijos, pero es posible influir de algún modo en la situación. Por supuesto, tuvo que sobornar a algunas personas, y Catalina le recomendó una plaza de criada en una casa rica. Y entonces fue muy simple. Después de esa fiesta improvisada, no había pasado mucho tiempo, y Catalina ya había sido despojada de sus derechos maternales, y los propietarios le señalaron la puerta. Tus hijos se quedarán aquí por ahora, pero debes olvidarte de ellos, ya no eres su madre, dijo Teresa. No le conmovieron las lágrimas de la niña, la alegría por lo bien que lo habían hecho era demasiado vívida. Por supuesto, existía el peligro de que Catalina apareciera en sus vidas, intentando si no devolverles a los niños, al menos verlos, y por ello la pareja pronto decidió trasladarse a otro lugar, alquilando la casa. La propia Catalina, al darse cuenta de que había perdido a sus hijos, estaba totalmente desesperada. Nadie podía ayudarla y, al parecer, nadie quería ayudarla. Por todo lo que era una madre bebedora, caminando, que no se puede confiar no solo los niños, ella y de los adultos mejor mantenerse alejado. La chica no sabía qué hacer a continuación. Le quedaba algo de dinero, es decir, podría alquilar un piso, luego conseguir un trabajo y de alguna manera vivir.
Pero ella no quería vivir. Pero no quería vivir. ¿Cómo podía ser tan desconsiderada? Y un día, vagando por la ciudad sin ningún propósito en particular, recordó de repente la predicción de la anciana del autobús: esa es la calle donde se bajó. Y había dejado su dirección. Si pudiera encontrarla ahora, preguntarle, probablemente le volvería a decir algo. Al menos le diría dónde buscar ayuda. La muchacha se detuvo asombrada, intentando recordar qué número de la casa y del piso le había dado aquella amable mujer. Incluso recordó su nombre, señora Carolina. Y habiendo recordado el nombre, recordó todo lo demás, y decididamente fue a buscar la casa correcta. Llamó al timbre sin timidez, pues la propia dueña la había invitado. Pero no le abrió la puerta una anciana, sino un hombre muy joven. Tuvo que bajar la mirada para hablarle. Estaba sentado en una silla de ruedas. «Vengo a ver a la señora Carolina», dijo Catalina. Su confianza se derritió un poco. Y el joven la redujo a cenizas. «Llegas demasiado tarde, muchacha. Mi abuela murió hace 6 meses». Y entonces Catalina sintió que las piernas no la sostenían. Así que la última persona cuyo consejo o al menos simpatía podía esperar se había ido. ¿Ahora no tenía a nadie con quien compartir su desgracia? Apoyó el hombro en el marco de la puerta por miedo a caerse. «Vamos, vamos», dijo la inválida, ansiosa. «¿Quieres un poco de agua? Estás muy pálida. Pasa», la invitó a entrar en el piso. Catalina entró, deseando solo sentarse en algún sitio y respirar. Aunque quería estar sola, no iba a llorar delante de un hombre que, al parecer, ya tenía bastantes problemas propios. «Supongo que querías que te adivinara el futuro». «¿Amor infeliz? Ay, yo no soy mujer, ni he transmitido este don, así que difícilmente puedo ayudarte. Pero te aseguro que no deberías alterarte tanto a una edad tan temprana. Todavía habrá cosas en tu vida». Y entonces Catalina no pudo soportarlo y rompió a llorar. En lugar de la ayuda esperada, escucha las manidas palabras que dicen, probablemente, todas las jóvenes infelices en cualquier situación: «Eres joven. Todo seguirá siendo». ¿Y qué tendrá? Y ella, ahogándose en lágrimas, echando agua sobre el agua que le habían dado, empezó a contar que ya nada en su vida sería, que había perdido lo más preciado, y perdido, al parecer, irrevocablemente. El joven, escuchando atentamente, preparó unas gotas sedantes, le dio de beber y dijo: «Esto es terrible, lo que estás contando. Soy, ya sabe, abogado. No se sorprenda, hace unos años me atropelló un coche, pero antes conseguí formarme, y ahora trabajo a distancia. Yo, por supuesto, tengo muchos conocidos en estos círculos, y quizá podamos ayudarte de alguna manera. Es inhumano separar a los niños de sus madres». Catalina se tranquilizó un poco, pero no creía especialmente las palabras del joven que se hacía llamar Valentino. ¿Qué podía hacer él para ayudar? La gente que le quitó a sus hijos tiene demasiado dinero, ¿y qué tenía ella o él? Incluso teniendo en cuenta que él conocía las leyes y tenía algunos amigos que también las conocían. Agradeció al menos algo de simpatía, que no podía obtener de nadie más. ¿Qué podía hacer en una situación así? Excepto intentar rehacer su vida de alguna manera, encontrar un lugar donde vivir, un trabajo, ayudar a otras personas que podrían estar peor que ella, como Valentino, que estaba bien e incluso trabajaba en algún sitio, aunque no podía andar. Al menos tiene brazos y piernas, es joven y está sana, y quizá pueda recuperar a sus hijos de alguna manera. Pero solo lo conseguiría si no se rendía del todo. Se lavó la cara con agua fría y agradeció a Valentino su compasión, diciéndole que no iba a llorar más. Pudo darle una idea de sus planes de futuro. «Si no tienes dónde vivir, puedes alquilarme una habitación. Tengo 3 y estoy sola». Viendo que Catalina, tal vez, no acababa de entenderle, se apresuró a añadir: «No te parece nada mal. No voy a aceptar mucho, simplemente yo, ya sabes, necesito dinero, por lo menos para pagar el mismo piso, trabajo a media jornada, pero, solo son encargos puntuales,
no un trabajo fijo en la oficina. Y Catalina aceptó la oferta. No podría encontrar un piso si no tuviera un lugar donde dormir esta noche. Y Valentino podrá no solo pagar, sino también ayudarla en casa. El hecho de tener un lugar fijo donde vivir también sería una ventaja cuando consiguiera un trabajo. Pronto consiguió trabajo en un buen restaurante, empezó a trabajar, a cobrar un sueldo. Y entonces su vida personal mejoró. Ella y Valentino se convirtieron en pareja. Cuando la chica se dio cuenta de que esperaba un hijo, registraron su matrimonio. No hubo boda como tal. ¿Qué boda, si el novio está en silla de ruedas? Pero eso no es lo principal. Lo importante es que eran felices y se querían. Pronto tuvieron un niño, pero no dejaron de intentar recuperar a los primeros hijos de Catalina, pero no dio ningún resultado, porque hasta las huellas de aquella familia de engañabobos se perdieron, nadie sabía dónde se habían movido de su casa bajo el tejado rojo. Con el paso de los años, Víctor, el hijo de Valentino y Catalina, fue a la escuela. Un día volvió de la escuela con unos amigos. Catalina estaba en el trabajo y el niño se los presentó a su padre. Papá, estos son Gregorio, Alejandro y Sancho, son hermanos. ¿Pueden quedarse un tiempo con nosotros? Luego, en privado, les contó más cosas. Papá, ¿pueden quedarse un tiempo con nosotros? No tienen dónde vivir, viajan en tren. Se escaparon del orfanato, sus padres murieron. A Valentino no le importó, sobre todo porque tenía una vaga sospecha en el corazón. Cuando Catalina llegó, solo tuvo que mirar a los chicos para darse cuenta de con quién se había hecho amigo. Su hijo eran sus hijos. Pero, ¿cómo había ocurrido que sus padres adoptivos hubieran muerto? ¿Y se habían muerto? ¿O, habiendo jugado con ellos, habían decidido renunciar a sus hijos? Aunque ahora no era importante para ella, lo principal era demostrar que eran sus hijos, y quedárselos legalmente. Una prueba de ADN demostró que sí, que los chicos eran sus hijos, y ella y su marido pudieron obtener la custodia y quedarse con los niños. Y luego resultó que los padres de acogida habían muerto, pero en circunstancias muy extrañas, que por alguna razón nadie se había molestado en investigar. Valentino se sintió muy afectado por esta historia, y no solo porque afectara a su mujer y a sus hijos, a los que ya consideraba suyos. Era extraño, se mirara por donde se mirara. Por supuesto, un accidente en la carretera, esto no es tan raro, le puede pasar a cualquiera, y digamos que no hay nada criminal. Pero el hecho de que el negocio hubiera desaparecido de alguna manera después no solo era extraño, sino extremadamente inquietante. Era evidente que algo iba mal. Y si había algo mal, entonces tenemos que investigarlo. No debería ser que muriera gente, que los niños fueran entregados a un orfanato, que las propiedades y el dinero fueran a parar a manos de completos desconocidos, y que a nadie le importara. Y los ricos no mueren así como así, dando todo lo que tienen a desconocidos y abandonando a sus hijos, aunque no sean suyos, pero sí muy esperados y queridos. Valentino se dio cuenta de que lo más importante para el éxito de este caso era la publicidad. Debía implicarse en el caso el mayor número posible de personas, entonces los autores no podrían ocultar sus maldades. Y empezó a dirigirse a todos los investigadores conocidos, abogados, fiscales, y tenía muchos. Además de ellos, los periodistas estaban implicados en el caso, que pronto tuvo una amplia resonancia. Gracias a ello, resultó que los responsables de las muertes de Miguel y Teresa eran sus rivales. Después de casos como este, dijo indignado Valentino a su amigo, el investigador que se había hecho cargo de la investigación, uno empieza a odiar a sus propios colegas, los investigadores que habían estado en el caso desde el principio. Deberían llevarlos a juicio. Posiblemente por negligencia, más probablemente por soborno. No había mucho que averiguar. Así que son competidores, asintió Valentino, comprensivo. Lo sabía. El caso es que nadie podía sospechar nada. No eran solo competidores, eran amigos, y muy amigos. El principal instigador era el padrino de uno de los chicos.
Era el hombre de la casa y del garaje. No le costó preparar el accidente. No levantó sospechas porque estaba muy triste por su amigo y su mujer. Es cierto que no pensó en tutelar o adoptar a su ahijado. Más tarde le preguntaron por qué, pero dio una razón muy buena. Los hermanos, y sobre todo los gemelos, no se pueden separar, y él no podía acoger a los tres, porque tenía dos propios, y su mujer se oponía. Pero el hecho de que nunca lo hubiera visitado en el orfanato debería haber despertado sospechas. Y más aún que no se ocupara de la herencia de los niños. Es decir, lo hizo, pero para que la mayor parte fuera para él. Pero, por alguna razón, a nadie le interesó hasta que usted armó un escándalo. Así que ahora la causa penal está abierta de nuevo, y aún no ha prescrito. Eso es bueno, por supuesto, y es tranquilizador. Pero no es el único culpable, ¿verdad? Está claro que no es el único, y todos los que participaron en ello también tendrán que responder, y son muchos. Quería preguntarle, usted y su esposa son los tutores de los niños ahora, ¿verdad? Sí. Hemos preparado todo el papeleo. Me alegro por usted. Ahora pueden heredar y recuperar todo lo que les quitaron a los niños. Y por favor, no mueva la cabeza. Entiendo que tengas miedo de que piensen que lo haces por dinero. Pero ¿qué importa quién piensa? ¿Qué de quién? Piensa en los niños, que reciban lo que se merecen. Así que vamos, empieza a luchar por ello ahora. Los asesinos tendrán lo que se merecen, y no puedes dejar a los niños sin herencia. Puedes reclamar la casa y todo lo demás. Cuando Valentino se lo contó a su mujer, al principio ella también se negó, porque no quería tener nada que ver con el dinero de quienes le habían hecho algo tan cruel, llevándose a sus 3 hijos muy pequeños. Pero Valentino hizo cambiar de opinión a su mujer, diciéndole que era necesario aceptar la herencia. Si ella no quiere vivir en la casa de los muertos, es comprensible y correcto, y él no va a mudarse a este palacio. Demasiado pretencioso y por ello incómodo. Pero podría venderlo y comprarse un lugar mucho más aceptable al fin y al cabo. Ahora tienen 4 hijos, y no pueden vivir a expensas del otro. Catalina no rechazó la oferta, se dio cuenta de que su marido tenía razón. Y necesitaban un lugar más grande para vivir, y también dinero. Primero para la operación de Valentino. Catalina quería que su amante se recuperara. Así lo hicieron, habiendo recibido los derechos de herencia, vendieron la casa y el negocio de Teresa y Miguel, que no necesitaban ni ella ni Valentino. Pero el dinero. Catalina no perdió la esperanza, y se la infundió a su marido, convenciéndole de que algún día se recuperaría. Y los médicos decían que era posible, pero no tenían dinero para la operación, hasta ahora. Una vez recibido el dinero, Valentino acudió a la mejor clínica, donde los médicos le garantizaron un resultado favorable. No les engañaron ni siquiera un año después, estaba casi completamente recuperado. Es decir, no volvía a ser el mismo, y caminaba con dificultad, apoyándose en un bastón, pero seguía caminando. La pareja también compró otra casa, quizá no tan lujosa, pero bastante adecuada para su numerosa familia. La casa estaba bien situada, cerca había una buena escuela y una policlínica. Al principio se decidió no tocar el dinero que quedaba de la operación y de la compra de la casa, pero pronto cambiaron los planes. Valentino pensó que ahora que se ha convertido en una persona con más movilidad, podría abrir su propio bufete de abogados. Sí, este negocio no es fácil, y además requiere mucha inversión, pero aún así, en primer lugar, dará sus frutos y en segundo lugar, él mismo quería hacer algo de verdad, algo que como resultado pudiera transmitir a sus hijos, de lo que pudiera sentirse orgulloso. Era difícil oponerse a ello, sobre todo porque Valentino ya se había hecho un nombre en ciertos círculos, se hablaba de él como de un hombre de principios y capaz de obtener resultados en todo. Gracias a esta firma, apenas inaugurada, ya empezó a gozar de popularidad. Después de todo, Valentino no solo prestaba servicios remunerados, sino que también ayudaba gratuitamente a los pobres, atrapados en situaciones difíciles de la vida.
Pero mucho más que el éxito en los negocios, Valentino se alegró de que su mujer le informara de la próxima ampliación de la familia. Catalina le dijo que estaba embarazada y la primera ecografía mostró que su quinto hijo sería una niña largamente esperada. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.